Bueno, bienvenidos, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Hurtado y en nombre del equipo de Macaya es un placer compartir este espacio con ustedes el día de hoy, en el cual estaremos aprendiendo juntos sobre innovación, el potencial de las ideas y cómo puede contribuir a la movilización de recursos y a la transformación social, para lo cual vamos a estar compartiendo con dos invitadas muy especiales. El día de hoy veo muchas personas conocidas dentro de los asistentes, pero también veo muchas personas nuevas, por lo que antes de comenzar les queremos compartir un video de presentación de Macaya. En Macaya potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. 26.000 organizaciones y 72.000 personas han sido beneficiadas. Trabajamos con dos líneas estratégicas, desde la movilización de recursos y alianzas y desde la tecnología para el cambio social. En tecnología para el cambio social tenemos programas y proyectos como apropiación TIC, bootcamp de código y programación y transformación digital. En movilización de recursos y alianzas contamos con la plataforma Nodoka y servicios de formación y asesoría. Macaya, potenciando capacidades. Bueno, y en estos espacios que compartimos con ustedes de manera mensual, donde conversamos sobre movilización de recursos, sobre muchos temas que están relacionados con esas necesidades y esos eh, gustos por aprender sobre lo que pasa alrededor de la cooperación, de la movilización de recursos. Hoy tenemos un tema muy interesante y que esperamos pues juntos podamos aprender sobre innovación, ¿cierto? Creo que existen muchas barreras que enfrentamos las organizaciones con propósito social para el financiamiento, ¿cierto? Pero algunas veces encontramos que estas barreras están al interior de las organizaciones e inclusive al interior de nosotros como personas. No logramos cumplir nuestros objetivos o queremos crecer o nos dicen que debemos obtener mejores resultados, pero muchas veces no nos dicen dónde podemos buscar alternativas, cómo podemos hacerlo, o inclusive no sabemos qué estamos haciendo mal o qué podemos hacer diferente. A veces tenemos grandes ideas, pero no tenemos tampoco las herramientas para volverlas realidad. Por eso el día de hoy estaremos conversando sobre innovación y lo que podemos aprender desde allí para la potenciación de lo que hacemos en nuestras organizaciones, para la gestión de recursos. Por eso le quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Hoy nos acompañan Daphne Leggett, que es la fundadora de Atrevidea. Daphne es una experta en innovación, con un background en desarrollo internacional, un MBA de Harvard Business School y amplia experiencia en puestos de liderazgo en startups, en corporativos y en los sectores de salud, tecnología y entretenimiento. Y Daphne nos va a estar contando desde su perspectiva cómo podemos desbloquear ese potencial innovador que tenemos las personas y las organizaciones. Y para acompañar a Daphne tendremos también a nuestra directora de estrategia, Catalina Escobar, una lideresa de la sociedad civil y emprendedora social en temas de desarrollo digital, de cooperación internacional, y que también va a compartir con nosotros la visión de Macaya en la innovación y nos va a estar ayudando a conducir esta conversación. Así que bienvenidas, un gusto compartir con ustedes. Cata, bienvenida. Dafne, un placer también que puedas compartir con nosotros. Y adelante, Cata. Bueno, buenos días y tardes. De pronto, si alguien nos acompaña de otras latitudes, mucho gusto. Mi nombre es Catalina Escobar Bravo, cofundadora y directora de estrategia de Macaya. Me encanta estar en este espacio en el que vamos a estar hablando de la innovación en la transformación social, sobre qué es innovación, cómo la podemos incorporar en nuestra cotidianidad, también cómo perderle miedo a esa palabra de innovación, y vamos a estar conversando con Daphne. Tenemos en este momento más de 80 personas que nos están acompañando en Zoom. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a que sientan que esto es como si
Dafne y yo nos estuviéramos tomando un café en la sala de la casa y ustedes están escuchando. Siéntanse en partícipes de esta conversación, hagan preguntas, Juan David va a estar recibiendo las preguntas y nos las va a estar pasando. Es una conversación así muy cercana y muy amena sobre temas de innovación. Dafne, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos desde dónde te conectas, porque ahorita tuvimos un poquito de problemas de conectividad y decíamos, no, es que Dafne está en otro país y está teniendo problemas ingresando a Zoom, pero bueno, eso, y esto lo traigo a la colación porque es que eso también es parte del sentimiento con el que al que uno se enfrenta todos los días cuando está haciendo cosas diferentes. Algo puede salir mal, ¿cuál es el plan B? ¿Qué hacemos? No nos estresemos, no nos preocupemos. Y la innovación tiene también eso, las posibilidades de que las cosas no salgan bien. Entonces, Dafne, cuéntanos de dónde nos acompañas, quién eres, un poco de tu recorrido. Luego yo les cuento un poco de mí y empezamos esta conversación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Catalina, por esa bienvenida. Hola a ti y a todos los que nos están acompañando. Me estoy conectando de la Ciudad de México, que es mi casa. Muy bien, pues para darles un poco de contexto quizás de mi lado, les cuento, yo soy francesa de origen. Mi padre es francés y ahí nací, pero mi mamá es de la India. También viví ahí unos años y crecí muchos años en los Estados Unidos, así que soy un poco una mezcla de por lo menos esos tres países. Hice mis estudios en los Estados Unidos en temas de desarrollo internacional y luego trabajé en el Banco Mundial unos años en la sede en Washington, D.C. Después hice mi MBA en Harvard Business School y ahí justo me enfoqué en temas de innovación y de impacto social, mucho de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y de ahí me empecé a enfocar en América Latina y es después del MBA en Boston que me mudé a la Ciudad de México. Entonces ya llevo más de 10 años aquí en la Ciudad de México y vine para trabajar con una empresa social en el mundo de tecnología. Luego podemos platicar más de ese proyecto. Y luego me cambié a otra empresa social en el mundo de salud. Luego me pasé al mundo corporativo. Estuve en Cinépolis unos años como gerente de innovación. Y hace como 2 años me lancé con mi propio proyecto que se llama Atrevidea. Y hago una mezcla de dar clases, facilitar sesiones de trabajo, hacer consultoría y asesoría, todo alrededor del tema de innovación, justo, y trabajo con todo tipo de persona y organización, y eso es lo que me fascina de lo que hago. Entonces, bueno, esa es una breve intro. Dafne, no había caído en cuenta que tenemos tantas cosas en común, que al leer el perfil, pues uno como que ni se entera. Les voy a contar también un poco de mí para las personas que no me conocen. Bueno, soy Catalina Escobar, cofundadora y directora de estrategia de Macaya. También viví muchos años en Estados Unidos y trabajé en el Banco Mundial en Washington, también Dafne. Entonces no había caído en cuenta de esa hermosa coincidencia que tenemos. Yo soy ingeniera mecánica de profesión, pero muy rápido en la carrera me di cuenta que lo que yo quería no era como la ingeniería pura y dura. Me fui a Estados Unidos a hacer una maestría en administración de empresas en Washington y allí me tocó todo el boom de la tecnología de los años 2000, 2002 más o menos. Eso pues era un mundo espectacular donde se estaban creando y cerrando empresas todos los días. Yo viví un poco eso. Trabajé en una empresa de tecnología en Washington. Estando en esa empresa de tecnología, pues, mejor dicho, ya se iba a cerrar y nos iban a echar a todos. Un amigo que trabajaba en el Banco Mundial me dijo que en el Banco Mundial estaban haciendo un equipo de trabajo para empezar a pensar cómo la tecnología y la innovación iban a servir también para los temas de impacto social. Yo venía de trabajar en sector privado, nada que ver con el mundo del desarrollo, igual acepté la oportunidad del banco y eso fue un hito súper importante en mi carrera porque ahí me enamoré de los temas de desarrollo y de impacto social y empecé a combinar estos dos temas, el tema de la tecnología y el tema del impacto social. En el Banco Mundial trabajé 6 años,
también viví en Francia. De hecho, uno de mis hijos nació en Francia, el otro nació en Estados Unidos. Pues aquí les voy contando temas también personales, pero que han marcado mi vida y mi forma de ver el mundo. Y en el 2006 regresé a Colombia. Yo seguía trabajando en el Banco Mundial, pero empecé a hablar con mucha gente en Colombia, a entender lo que estaba pasando en los temas de impacto social, en los temas de tecnología, y de ahí fue que salió la idea de Macaya. Macaya es una corporación sin ánimo de lucro que ya cumplimos 17 años este año, y nos dedicamos a fomentar temas de innovación y tecnología también con dos públicos: el público personas y el público organizaciones sociales. Y trabajamos o fomentamos temas de transformación digital, de apropiación de tecnología, de innovación, y también nos interesa mucho que el sector social se posicione, que el sector social innove, que el sector social piense diferente y que realmente nos terminemos de posicionar como un actor clave de nuestra sociedad. Entonces, me encanta, Dafne, todo lo que haces, veo un montón de coincidencias muy hermosas y qué rico tenerte en este espacio. Entonces, como les dije, aquí vamos a conversar. Dafne, no sé si nos quieres contar de pronto un poquito más de tu trabajo y de tu experiencia, y ligado a eso, hablemos un poquito de innovación. ¿Qué es para ti innovación y qué no es innovación? Sí, creo que vale la pena definirlo porque no sé si estás de acuerdo, Catalina, pero creo que es una de esas palabras que hoy en día se usa mucho, quizás demasiado, y entonces ya no sabemos qué significa, ¿no? Significa todo y nada. Y de hecho, a veces digo, quizás no es la palabra indicada, pero no encuentro otra, entonces más bien voy a tratar de volver a darle sentido a esa palabra, ¿no? Para mí, la innovación, he tratado de como regresar a la esencia de lo que es, una definición muy sencilla. Es una solución que resuelve un problema o agrega valor para un usuario. Y sé que suena como demasiado sencillo, pero es a propósito, ¿no? Es para regresar a lo que debería de ser la innovación. Y también lo digo así porque creo que hoy en día a veces se confunde un poco la tecnología con la innovación. Y obviamente la tecnología creo que desbloquea increíbles oportunidades de innovación, pero no creo que a fuerzas la innovación siempre tiene que llevar tecnología. Entonces a mí me gusta regresar a esa definición de la esencia de la innovación para darnos cuenta que a veces una cosa muy sencilla, cero sofisticada, cero tecnológica, pues también puede ser innovación, ¿no? Y en temas de innovación también creo que se habla mucho de como los tipos de innovación o los niveles de innovación. Hay diferentes categorías que le puedes poner, pero a grandes rasgos creo que la más útil es pensar en innovación incremental versus disruptiva. Y la innovación incremental es como construir sobre una base existente y mejorar y optimizar, ¿no? Tipo, tenemos ya el foco, pero quizás lo podemos hacer más eficiente en energía o que cambie de color, etcétera. Eso es innovación incremental. Y la innovación disruptiva es crear completamente fuera del contexto actual y romper algún paradigma. Y ahí otra vez creo que mucha gente piensa, no, pues la única que se vale es la disruptiva. Y yo soy súper fan de la innovación incremental y casi es la que más impulso y ayudo a la gente a hacer, porque siento que esa es la que todos los días podríamos estar haciendo en nuestro día a día, en nuestra cancha, en donde estemos, y hay un montón de valor que podemos crear y problemas que podemos resolver con innovación incremental. Así que yo soy muy fan de eso y creo que es lo que la mayoría podemos hacer todo el tiempo, y quizás de vez en cuando pues vamos a hacer algo que se destaca como disruptivo, ¿no? Entonces eso como que a mí me ha ayudado un poco a entender que sí o no es la innovación. Y la buena noticia es que todavía no he encontrado ni un sector, ni un tipo de organización, ni una persona con la cual digo, es que aquí no aplica, aquí no se va a poder innovar o aquí no hay esperanza, ¿no? Creo que en todos los contextos y con todas las personas hay un increíble potencial de innovar y no es ciencia cuántica, o sea, son cosas bastante intuitivas que podemos ir haciendo. Esa es como mi perspectiva sobre qué es esto de la innovación. No sé cómo lo ves. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y de hecho iba a empezar precisamente por ese último punto.
no es ciencia cuántica, en la innovación no son cosas que ni siquiera podemos ni tocar, ni ver, ni dimensionar. Y estoy muy alineada con ambas innovaciones o ambos tipos de innovación que planteas, la incremental y la disruptiva. Ahora les voy a contar un poco más de lo que hemos hecho en Macaya en ese tema, pero somos más de la corriente también de la innovación incremental, porque vamos como iterando de manera permanente en un cambio, en un proceso, con una idea, le mejoramos algo, no resulta, entonces le mejoramos otra cosa, y así. De hecho, cuando hemos tratado de hacer innovaciones disruptivas, la verdad es que no nos ha ido tan bien, y nos ha ido mejor cuando hemos hecho innovaciones incrementales, porque detectamos una necesidad y, como decía, vamos iterando. Y alguien alguna vez me dijo algo que me quedó muy sonando, me quedó sonando mucho, viene como del sector de las startups, y es: ensaye rápido y barato y equivóquese rápido. Y eso también es parte del proceso de innovación. La equivocación es parte del proceso, pero es para iterar. Y la innovación incremental nos ha permitido eso: pilotear, ensayar, equivocarnos, pero rápido y barato. Entonces nos damos cuenta de un error, listo, no funcionó, ¿qué sigue? Este otro camino. Entonces, apoyo tu idea de la innovación incremental. Creo que en el sector social, además, cuando los recursos son limitados, la innovación incremental es la que nos permite ser muy responsables del uso de recursos. La innovación disruptiva seguramente requiere más inversiones, y también tú desmitificas algo que para mí es muy importante: la innovación no necesariamente tiene que tener tecnología. Y esto es algo muy importante para el sector social y para las personas que nos están escuchando, porque a veces se puede hacer innovaciones sin que haya necesariamente una incorporación de tecnología, sino procesos nuevos, cambios que generen eficiencias, eficacias y más impacto. Entonces, pues para las personas que nos están escuchando, tengan en cuenta esto, y si quieren ahorita pues hablamos de algunos ejemplos. Dafne, en este tema de innovación hay un concepto también importante que traemos, y es el tema como de la acción y de la proactividad, de ser actores activos, valga la redundancia, en estos temas. ¿Cómo somos capaces de anticiparnos, de ser proactivos en diferentes procesos? Ayer alguien dijo algo en otro espacio que me gustó mucho, y es cómo mantenemos las antenitas prendidas para poder ver cosas, sentir cosas que nos pueden ayudar a llevar a estos procesos de innovación. ¿Cómo eso se correlaciona con el impacto social y cómo esto nos puede llevar a generar resultados esperados en el sector de impacto? Sí, o sea, creo que la acción o la proactividad es justo la esencia de lo que es la innovación, ¿no? Creo que lo que estamos viendo, y cada vez más y más rápido, es que el cambio es la única constante, ¿no? Va a pasar, el cambio viene por ti, igual que el futuro viene por ti, y viene aunque tú no le pongas atención, ¿no? Entonces, hay de dos: o dejas que el cambio y el futuro te suceda y a ver si aguantas y si logras ser relevante cuando te toca, o lo diseñas de forma proactiva, ¿no? Tanto el cambio como el futuro, y diseñas un cambio y un futuro que tú quieres ver. Entonces creo que sí hay un tema de cómo nos mantenemos relevantes en el tiempo, como individuos, como personas, como profesionales y como organizaciones, ¿no? Y no es porque tú fuiste relevante o hasta innovador en algún momento que así te quedas. Y pues, hemos visto cantidad de ejemplos de casos de gigantes grandes que en algún momento eran los campeones en lo que hacían y caen de ese lugar porque no se están reinventando, no logran mantenerse relevante. Entonces creo que es un trabajo constante, activo y proactivo, de reinvención y de evolución, ¿no? Y creo que
también como estamos hablando de impacto social, aunque también aplica en todos los contextos, el corazón de toda esta transformación y este cambio y lo que va a venir en el futuro es nuestro usuario o nuestro cliente o nuestro beneficiario o el nombre que le quieras poner, pero es ese ser humano que está al centro de lo que hacemos. Y esta persona o este grupo de personas pues va cambiando también, o sea, no son estáticos, ¿no? Van cambiando sus necesidades, sus expectativas, el entorno también en el que ellos viven, trabajan, tienen sus retos. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que ser proactivos, porque no nos podemos quedar con lo que funcionaba ayer y no podemos estirar la curva y la fórmula y esperar que se vaya a replicar en el futuro. Más porque hoy en día estamos viviendo un ritmo de cambio más rápido que nunca, ¿no? Y ahí empezamos a hablar del cambio exponencial, ¿no? No es 1, 2, 3, 4, es 1, 5, 100, 10,000. Entonces, ese ritmo de cambio significa que necesitamos poder adaptarnos. Y creo que muy relacionado a la innovación es el concepto de poder adaptarnos. Y otra vez, estoy hablando tanto como personas como organizaciones. Como personas en el sentido de nuestras habilidades, nuestros conocimientos, a qué nos dedicamos también, eso va a evolucionar, ¿no? O sea, hoy en día se proyecta que el trabajo que la mayoría de nosotros vamos a tener en 10 años no existe todavía. Entonces, ¿cómo te preparas para eso? Creo que te preparas aprendiendo a reinventarte, ¿no? Y como organizaciones, estamos viendo que las cosas son tan cambiantes que otra vez no puedes aplicar la fórmula de ayer. Y en vez de esperarte a ver qué pasa, pues tú puedes ser proactivo en diseñar lo que va a pasar. Y creo que es aún más importante cuando estamos hablando de impacto social, porque obviamente tenemos un enfoque mucho más en diseñar un futuro positivo, ¿no? Y hay que meterle mano a ese futuro, no dejar que no suceda. Buenísimo, yo creo que tú hablas acá de varias cosas claves, es el usuario es finalmente el centro de todo y está cambiando permanentemente sus necesidades, las tecnologías que usa, las tecnologías que deja de usar, la forma de interactuar con ellas, la forma en la que consume la información, por ejemplo, y el cambio pues es permanente. Nosotros desde Macaya como que también nos retamos constantemente y vivimos, y al menos eso me pasa a mí, es como que y no me tomen esto a mal, pero es como en un sentimiento de inconformidad permanente. Entonces, como siempre estamos retando el status quo, como siempre tenemos esa capacidad casi que de salirnos un poco y decir, este proceso, este sistema, aquí qué hay para mejorar, como siempre estamos retando los estándares que se nos van autoimponiendo y porque es que la comodidad a veces, valga la redundancia, es muy buena y muy cómoda. Entonces, si algo nos funciona, a veces uno tiende a quedarse ahí. Hace poco le escuchaba al fundador de Nubank, nos hemos metido mucho en la idea de que si algo funciona bien, no lo cambiemos. Y él decía, no, si algo funciona bien, desbaratémoslo y hagamos lo que funcione mejor. Y me gustó mucho eso, porque a veces ese sentimiento de comodidad nos lleva como a un status quo que precisamente es el que hay que retar. Y lo otro, yo escuchándote y pensando qué nos ha funcionado a nosotros para poder estar siempre marchando hacia hacer las cosas un poco diferentes. Primero que todo, quiero decir que no nos las sabemos todas, nos hemos equivocado 1000 veces, pero creo que crear una cultura organizacional que acepte el error es importante y creo que tener unas estructuras de gobierno corporativo que también estén alineadas en este cuento. Entonces, que las directoras, directores, la junta directiva, que estoy hablando pues muy desde la perspectiva de organización social, que toda la estructura organizacional esté metida en el cuento, porque la innovación no puede ser simplemente una bandera que alguien diga yo la quiero portar, tiene que ser un cuento que todo el mundo se lo crea y que haya
apoyo desde desde todas las aristas de la organización para innovar, pero como decíamos ahorita, no necesariamente tienen que ser las innovaciones disruptivas, pueden ser pequeñas cosas, incrementales. De pronto las organizaciones también se tienen que sentir cómodas con la innovación y eso se va logrando de a poquitos. Entonces, me estoy aquí poniendo como por unos minutos desde la perspectiva de una organización social que lo ha vivido y siento que toda esa estructura tiene que estar alineada para que pueda haber pues innovación. Pero entonces mucha gente que nos está escuchando, Dafne, se estará preguntando, bueno, y yo tengo ideas que quiero transformar en innovaciones. ¿Cómo en tu experiencia, cómo a partir de una idea o de un deseo de generar una transformación social, eso lo puedo llevar a una realidad? Porque a uno se le ocurren ideas todo el día, pero eso cómo lo podemos ir materializando y cuál ha sido tu experiencia en ese tema. Sí, buena pregunta. De hecho, voy a retar un poco eso de que el punto de partida es la idea. Yo te diría, como dijiste, las ideas es fácil, a cada rato las tenemos. Yo diría que el mejor punto de partida es, otra vez, regresando a las necesidades de tu usuario. Y creo que el punto de partida tiene que ser un entendimiento profundo de tu usuario. Entonces yo diría, aunque tengas ideas por ahí flotando, porque sí, por ahí tenemos como ideas, está bien, anótalas en algún lado, pero más bien toma tu punto de partida como tu usuario, piensa en qué tan conectado o conectada estás con tu usuario. La mayoría no estamos tan conectados como deberíamos y hay que hacer un esfuerzo, otra vez, proactivo y consciente para conectar por primera vez o reconectar, si es el caso. ¿Qué tanto estás escuchando a tu usuario? Entonces, la invitación que haría como punto de partida es acércate, quizás de nuevo, a tu usuario para entender sus necesidades, pero me refiero a, o sea, profundamente entenderlas, porque quizás han cambiado o quizás nunca las entendiste del todo, o quizás es una un nuevo enfoque, un nuevo usuario, entonces ve a entenderlo. Encuentra los problemas que no se están atendiendo por ti o por alguien más, o que no estás atendiendo del todo, quizás, y que podrían entonces ser tu siguiente oportunidad, ¿no? Una vez que te has acercado a tu usuario, y si quieres podemos platicar mucho más de cómo se hace eso, pero una vez que te has acercado a tu usuario, vas a sacar información. Y esa información te va a permitir entender mucho mejor y definir mucho mejor algún reto de innovación, ¿no? Una vez que tienes ese reto de innovación muy bien definido porque parte de un entendimiento profundo de tu usuario, entonces ahí, y estoy tratando de dibujarles el camino de como la innovación, ¿no? Entonces entendí a mi usuario, saqué una definición clara de por dónde va el reto, ahí el siguiente paso es buscar inspiración. Y eso es un paso muy rico donde vas a ir a checar qué está pasando por ahí, dónde me puedo llevar ideas de otros lados que me pueden servir en este reto. Y luego empieza toda la parte de generar ideas. Ahí, por supuesto, puedes rescatar esas ideas que tenías por ahí que estaban flotando si todavía son relevantes. Muchas veces dices, ah, no, o sea, nada que ver con lo que realmente necesitaba mi usuario, entonces las dejo ir, ¿no? O sea, hacemos todo este proceso de generar ideas y luego sigue la fase que has comentado varias veces, Catalina, que es mi favorita por mucho, que es la validación de las ideas, ¿no? O sea, poner a prueba nuestras ideas de forma ágil a través de experimentos, de prototipos, ponle el nombre que tú quieras, pero se trata de cómo puedo tomar un mínimo de esfuerzo, tiempo, dinero y riesgo para ver si la idea va por ahí o si le tengo que mover algo. Y una vez que has hecho estas pruebas, pues ya estás listo o lista para lanzar tu idea como en el mundo real, hacerla realidad. Entonces ese es un poco el camino, yo diría, de la innovación y como te decía, lo que he visto es que aplica en todos los contextos. Súper. Dafne, hablemos un poquito más de ese proceso de validación de las necesidades y realidades de los usuarios. Yo a veces siento, y también pues, y creo que a veces en ese sentimiento de comodidad nos ha pasado en Macaya, que pretendemos testear ideas desde un escritorio. Pero ¿cómo hacemos para validar ideas? ¿Qué herramientas para validar esas necesidades? ¿Qué herramientas te han funcionado?
y uno cómo puede hacer para evitar los sesgos en el análisis de necesidades. Porque es muy común que si uno parte de la idea, si ya tienes una idea preconcebida, vas a tratar de testear la necesidad con un sesgo implícito que es el de la idea que tienes preconcebida. Entonces, uno cómo puede hacer para quitarse esos sesgos de la idea, para hacer lo más abierto posible, pero tampoco que se le vuelva a uno un mundo ese análisis de necesidades y de los dolores del usuario, para lograr decantar eso de una forma ágil y rápida que te permita luego testear y llevar ya luego como eso a un proceso incremental. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das en esas conversaciones con los usuarios para evitar sesgos y para realmente lograr identificar necesidades? Sí, me encanta tu pregunta porque ahí está un reconocimiento de que estamos llenos de sesgos y eso es importante reconocerlo. Y justo por eso te decía, no partas de las ideas porque ahí ya están cargadas con todos tus supuestos y sesgos y quién sabe si va por ahí o no. Suéltalas, ve a escuchar y luego veremos. La clave de todo esto es una postura de empatía y es una empatía profunda de yo no sé nada de la vida y yo estoy aquí para aprender de ti, mi usuario, ¿no? Y entonces hay varias herramientas que podemos usar. Una de mis favoritas, por muy subestimada, es la entrevista, tal cual. Yo sé que suena demasiado sencillo, pero la entrevista en el método que usamos en la innovación se llama la entrevista etnográfica. Etnografía viene como de un entendimiento profundo del ser humano, sus necesidades, sus valores, sus preocupaciones, etc. Entonces, lo que haces es que preparas un poco tus preguntas antes justo para que sean abiertas, neutras, que no estés sesgando diciendo, ¿te fascinaría que yo hiciera esta solución? Porque ahí pues te van a decir, claro que sí, que no es muy útil como información. Entonces, más bien tratamos de entender la perspectiva real del usuario y luego, literal, haces una conversación uno a uno con tu usuario, pero le haces preguntas tan profundas que te empieza a contar cosas que no te esperabas. Y es increíble lo que pasa cuando realmente tomas el tiempo de conectar con tu usuario, las cosas que te va a ir mostrando o contando, ¿no? Entonces, la entrevista es muy poderosa. También me encanta como herramienta porque creo que cuando yo digo a una organización tienen que ir a investigar su usuario, se imaginan cientos de encuestas y 6 meses de trabajo, etcétera. Pues las entrevistas no son así, es un método cualitativo, no necesitas muestras que son con las cuales vas a hacer estadística, ni mucho menos, es más bien para entender y escuchar la perspectiva del usuario directa. Entonces, con muy pocas entrevistas, y literal lo estoy hablando de entre 10 a 20 como mucho, tienes un mundo de información. Es increíble lo que puedes sacar del usuario, ¿ok? Entonces, ese es un método. Otro método que me gusta mucho es la inmersión, o sea, meterte en el contexto de tu usuario, vivir la experiencia junto a ellos y observar. Y es, otra vez, increíble lo que puedes captar cuando estás ahí. Voy a dar un ejemplo aquí. Les comentaba que trabajaba antes en una clínica una red de clínica de salud, aquí en México. Pues hacíamos muchos ejercicios así para entender la experiencia de nuestros pacientes. Y en este caso, por ejemplo, yo acompañaba a los pacientes en el recorrido de atención médica, ¿no? Y al estar ahí con ellos me daba cuenta, aquí no entendieron nada. Aquí sienten que ya la espera es inaguantable. Aquí el familiar está súper preocupado porque no le dimos una actualización sobre lo que está pasando con el paciente que está en el quirófano o lo que sea. Y fui descubriendo todas esas cosas que pues ahí estaban, pero hasta que te metes realmente en la experiencia de tu usuario, no las ves, ¿no? Pues entrevistas, inmersión. Otra herramienta que es muy valiosa se llama evidencia digital. Eso es cuando no puedes estar ahí con tu usuario, le pides que te mande evidencia. Entonces, mándame una foto de esto, mándame un videíto de cómo te está yendo en esta experiencia así. Y te van mandando la evidencia, como sea, y vas viendo cosas que no habías captado, ¿no? Me acuerdo en un proyecto mandábamos una caja al hogar de las personas y teníamos una idea de cómo era la experiencia de abrirlo y empezar a ver los productos y todo eso. Y pedimos evidencia digital y nada que ver.
O sea, la caja estaba todo revuelta, los productos aplastados, no lograban abrir el frasco, estaban ahí batallando 5 minutos, la cartita muy linda que habíamos puesto ni la veían, se perdía. Entonces, pedir la evidencia te hace ver cosas otra vez que pueden ser puntos ciegos. Entonces, estos son algunos ejemplos de métodos. Hasta te puedes inventar algún método. Tú tienes que pensar en qué vive mi usuario que yo quiero entender y entonces cómo le voy a hacer. Pero mi punto es que la mayoría de estos métodos que estoy comentando son cualitativos. No estamos haciendo muestras y bases de datos, estamos acercándonos a la experiencia del usuario para sacar esa información sobre cómo lo vive, dónde hay problemas, retos, oportunidades, y eso ya es oro molido, es la materia prima para luego descubrir tus áreas de oportunidad. De acuerdo, y yo creo que en el sector social, las organizaciones que nos están escuchando seguramente tienen un contacto ya muy cercano con sus clientes, con sus usuarios, una relación de confianza que no va a ser difícil obtener esta información que tú nos estás mencionando. Y también me parece muy bueno, Dafne, que le estés contando a las personas que nos están escuchando que esto no son investigaciones científicas, no tienes que tener una persona analizando de manera estadística los datos, pues porque es que a veces cuando hablamos de investigaciones, de análisis, nos autocreemos el cuento que son cosas muy complicadas. Entonces, miren que lo que estamos escuchando son elementos y procesos relativamente rápidos. Si somos coherentes en nuestros usuarios, ya sabemos dónde están, ya sabemos dónde llegar a ellos, ya sabemos cómo comunicarnos con ellos y podemos de una manera muy sensible, miren lo que nos dice Dafne, 10, 20 entrevistas ya nos dan información supremamente valiosa que a través de diferentes procesos de consolidación de información nos permiten posteriormente testear esas ideas. Dale. Quiero mencionar una cosa más sobre eso, Catalina, que es que también una que otra vez veo a organizaciones y líderes diciendo, pero, o sea, no quiero molestar a mis usuarios, no van a querer, ¿qué les tengo que dar? Y les tengo una muy buena noticia, no hace falta darle gran cosa, a la gente le encanta participar en estos procesos. Y no es la razón por la cual lo hago, pero casi cada vez que corro un proceso así, los usuarios me agradecen. Y no es el propósito, pero me dicen, muchas gracias por tomar el tiempo, muchas gracias por escucharnos, me encanta que sea el tipo de organización que a quien le importamos, etcétera. Otra vez, no es el propósito, pero hasta ganamos puntos cuando lo hacemos. Entonces, quítense esa idea también de que es darle lata al usuario y que no va a querer, porque más bien a la gente le fascina que alguien le ponga atención y le muestre que su existencia y su experiencia es relevante e importante. Entonces, la reacción casi siempre es bastante positiva. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la naturaleza humana es que nos gusta ser escuchados y nos gusta opinar y nos gusta hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Y si lo hacemos desde la empatía, como tú dices, por más que el comentario no sea positivo y que haya oportunidades de mejora incluso en la relación con nuestro usuario, si lo hacemos desde esa empatía y realmente con la escucha activa, pues va a llevar a relaciones más sólidas con los usuarios. Y creo que en el sector social, con mayor razón, muchas comunidades sienten que los productos y servicios son diseñados en un enfoque totalmente de arriba hacia abajo y que no son tenidos en cuenta. Nosotros alguna vez en un proyecto con unos caficultores en Mesetas, para los que no están en Colombia, Mesetas es una zona muy alejada de todas las ciudades en Colombia, altamente afectada por el conflicto. Y en algún momento los caficultores nos decían, en esta conversación muy cercana con ellos, nos decían, estamos cansados que simplemente nos vengan a pedir datos e información y nosotros nunca terminamos viendo eso después, cómo llega a nosotros. Entonces, las personas quieren hablar, quieren expresarse, y quieren recibir productos y servicios de calidad que les sirvan para mejorar pues sus procesos y su calidad de vida. Entonces, estoy alineada contigo, no hay que entregar nada a cambio, ¿qué más que el posible producto o servicio mejorado que eventualmente van a recibir también de parte de nuestras organizaciones con propósito social? Exacto. Dafne, y esta pregunta puede ser obvia, pero hablemos un poquito de ¿por qué es importante
estar continuamente generando nuevos productos y servicios para la sostenibilidad de las organizaciones de impacto social. ¿Por qué tenemos que meternos en este cuento de estar en un proceso de innovación permanente? Recordemos que ya dijimos, innovación no son necesariamente cosas disruptivas, sino que pueden ser incrementales. Pero ¿por qué es importante estar generando nuevos productos y servicios? Claro, pues creo que es mucho de lo que platicamos de que tu usuario está evolucionando y cambiando y transformándose, y entonces si te quedas con los productos y servicios de aquel pasado, en algún momento ya no van a ser relevantes, o sea, los tienes que actualizar, es un tema de adaptación y actualización constante, ¿no? La postura de la innovación en general es que los problemas son oportunidades, si sabes darles esa vuelta. Y problemas, pues hay muchos, ¿no? Entonces es muy rico tomar esa perspectiva de vamos a buscar problemas, o sea, yo quiero encontrar más problemas para resolverlos y transformarlos en oportunidades. Entonces creo que va por ahí. Y en general, como hemos ido platicando, la innovación tiene que ver con hacer más con menos, ¿no? Con agregar más valor, con volvernos más eficientes. Entonces, creo que es muy bueno tener ese enfoque en nuevos productos y servicios, pero también no olviden que hay mucha innovación interna que también puedes hacer, que también considero que se llama innovación y cuenta como innovación, y puede ser más bien, tenemos un reto de recursos o de presupuestos y necesitamos entregar esto, ¿cómo vamos a eficientar internamente? Y el proceso que platicamos es el mismo, no importa que sea con vista interna, vas a buscar entender bien qué está pasando y dónde están las áreas de oportunidad, aunque sea para un proceso completamente 100% interno. Entonces es un tema de eficiencia y de adaptación en todos los sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Sabes que eso me hace caer en cuenta de algo súper importante, Dafne, y es que las organizaciones de impacto social o con propósito social o como las queramos llamar, tendemos a siempre estar pensando cómo diseño mis acciones hacia mi usuario. Y está muy bien, porque para eso existimos. Pero si no tenemos eficiencias internas, eventualmente eso se nos va a devolver. Entonces también cómo no solo diseñamos productos, servicios para nuestros usuarios, pero cómo mejoramos nuestros procesos internos, el proceso y herramientas, como dice Dafne, que Dafne nos da, sirven también para eso. El reto de nuestros países latinoamericanos es un reto de muchas veces de productividad. No sé si sabe, no sé cómo es el tema en México, Dafne, pero aquí en Colombia se pasó una ley que va a permitir reducir la jornada laboral de 48 horas, que era la que teníamos el año pasado, gradual, hasta llegar como a 42, no recuerdo muy bien a cuánto, pero la idea es que haya una reducción gradual en la jornada laboral. Entonces, eso en principio suena súper bien, pero una de las críticas al proceso decía, es que si no aumentamos la productividad y la eficiencia, eso no se va a ver, eso no lo vamos a ver en que las personas tengan más tiempo libre, más equilibrio, etcétera. Entonces, nunca olvidemos que la innovación también la tenemos que aplicar a nuestros procesos internos para ser más eficientes, eficaces, productivos, y así como consecuencia vamos a poder llevar mejores productos y servicios a nuestras comunidades. Entonces, siempre este punto que tú nos traes es clave, pensar lo interno y lo externo hacia nuestras comunidades. No sé si tienes algo ahí para comentar. Sí, no, totalmente. Creo que es súper importante. Me encanta que, como dices, hay un enfoque intuitivo y natural de las organizaciones sociales hacia su usuario. Y qué bueno, porque a veces a las empresas se les va un poquito y deberían de tenerlo más. Pero somos un sistema o una máquina que para entregarle valor a ese usuario, pues tiene que funcionar bien. Un ejemplo, les comentaba de la clínica de salud. Nosotros empezamos, como todo proyecto con impacto social, enfocados en nuestro usuario. Entonces, el proyecto de innovación fue cómo mejoramos la experiencia del paciente. Y ahí es donde les explicaba que trabajamos como para entender bien eso. Después de ese proyecto,
nos dimos cuenta que para entregar una buena experiencia al paciente, teníamos también que estar entregando una buena experiencia al colaborador. Hicimos todo un proyecto de innovación con el mismo peso, la inversión de tiempo, de esfuerzo, energía, enfoque, etcétera, con el colaborador que habíamos hecho con el paciente, porque nos dimos cuenta que eran dos lados de la misma moneda. Y el colaborador, si no estaba bien, no podía entregar todo lo que queríamos darle de experiencia al paciente. Entonces, corrimos el mismo proceso que les describí con nuestros colaboradores y encontramos muchas oportunidades. Entonces, no olviden, perdón, que usuario es un término muy general y tienes usuarios internos también. Tus colaboradores son usuarios y si no están bien, en algún momento eso va a afectar todo. Entonces, o si están trabajando de forma ineficiente, eso va a afectar todo. Entonces, es muy interesante también pensar en tus usuarios internos. Bueno, perfecto. No me van a creer, pero nos quedan 11 minutos. O sea, esto se nos fue súper rápido. Acabo de ver la hora y estoy impactada porque esta conversación, pues personalmente la he disfrutado muchísimo. Entonces, pues quiero hacerte una última pregunta y no sé, Juanda, si tenemos también preguntas del público, porque sería muy chévere también escuchar. Entonces, si quieres, ándalas consolidando. Y solo tengo un último tema para conversar con Dafne y es, ya hablamos un poco de cómo captar información de los usuarios, un poco ese paso a paso de un proceso de innovación, pero ¿qué otros conceptos y herramientas podemos utilizar para empezar a generar ideas, proyectos en nuestras organizaciones? Buenísimo. Entonces, más allá de lo que platicamos de ir por la información con nuestro usuario, la materia prima, sí quiero mencionar dos herramientas que pueden salir de ese proceso que nos van a ayudar a como aterrizar toda esa información que quizás han escuchado antes. Uno es el mapa de empatía y uno es el mapa de experiencia. Entonces, el mapa de empatía, si no lo conoces o no lo tienes, tienes que ir a hacerlo ya para tu usuario. Básicamente es un solo vistazo que describe quién es tu usuario. Y lo hace de forma como bastante resumida y visual para que lo puedas mostrar a cualquier persona y decir, mira, este es mi usuario. Y ir más allá de la parte sociodemográfica, de tiene 37 años y vive en esta parte del país, pero más bien, ¿qué le importa como ser humano? ¿Y qué lo tiene frustrado? ¿Y qué está buscando lograr? Y eso es lo que queremos ver en el mapa de empatía. ¿Va? Y le ponemos algún nombre y así, para que toda la organización pueda decir, no olvidemos que estamos atendiendo a Marta. Y Marta es así y asá y esto es lo que le importa. Entonces, si no tienen mapa de empatía de su usuario, hay que ir a construirlo. Y no basado en teorías, pero en todo lo que vayan viendo y escuchando directamente del usuario. Eso es una herramienta. Y la otra herramienta es el mapa de experiencia. Y esto es más bien, dibujas el proceso de la experiencia de tu usuario, depende de lo que hace tu organización. En el caso que les comentaba, pues era cada paso de la consulta médica, de la atención médica, y vas poniendo qué hace, qué piensa, qué siente mi usuario y dónde están las áreas de oportunidad. Aquí le estamos fallando, aquí podríamos hacer esto mejor. Entonces, esas son dos herramientas que te permiten bajar toda la información que fuiste a investigar con tu usuario en cosas que puedes utilizar como herramientas de análisis y de decisión y acción, más que todo. Entonces, esas serían mis recomendaciones como para transformar la empatía en camino de acción. Buenísimo, espectacular. Acá hay pues ya unas lecciones, herramientas. Además me encanta porque es súper práctico todo lo que hemos escuchado hoy con Dafne, así que mil gracias. Juanda, cuéntanos qué tenemos de nuestros usuarios y qué hemos escuchado, qué preguntas hay. Muchas gracias, Cata. Y sí tenemos varias preguntas y antes de pasar a ellas, creo que también me gustaría agregar algo desde lo personal, porque cuando las escuchaba y antes de comenzar, cuando uno habla de innovación, y para las personas que de pronto queremos o no sabemos cómo hacerlo, pues se enfrenta a unos muros que ustedes mencionaban, ¿cierto? Y hay un miedo gigante que es, ¿cómo lo voy a hacer, cierto? Entonces yo creo que al escucharlas a ustedes, me da mucha tranquilidad porque digamos que al principio me imaginaba, no, acá nos van a hablar de teoría, de muchas cosas raras y realmente son cosas
práctica, ¿cierto? Es bajarlo a la realidad de cómo desde nuestras organizaciones, pensando también en vincular allí cuáles son los recursos que tenemos para hacerlo, cómo podemos volverlo realidad, ¿cierto? Entonces, desde lo personal, pues quería agradecerles por toda la información que nos comparten, porque estaba parado, digamos, como en ese punto, ¿cierto? ¿Cómo puedo romper ese miedo desde lo personal o desde la organización para aventurarse a crear, ¿cierto? Y ustedes creo que dejan un punto de partida muy importante, ¿cierto? Que es que no debemos tomar la innovación como ¿qué voy a inventar de nuevo? ¿Cómo voy a cambiar el mundo? Sino cómo me acerco a llegar a esos resultados que quiero lograr. Y sobre eso, hay una primera pregunta que nos deja por aquí Walter y dice si existe alguna diferencia entre la mejora continua al interior de la organización o, y la innovación incremental. Súper, gracias Juan David. Y estoy viendo las preguntas ahí, entonces también si quieren me lanzo a contestar alguna. Sobre la mejora continua versus la innovación incremental, creo que son bastante parecidos, son primos hermanos si quieren. Y en general en la innovación yo trato de no enfrascarme demasiado en las definiciones técnicas y todo, porque más bien yo te diría, toma lo que te sirve, deja lo que no. Entonces, yo he estudiado bastante mejora continua también y agarro mucho de ahí para temas de innovación. Entonces yo creo que sí, podríamos decir que son bastante paralelos, ¿va? Veo una pregunta aquí que me encantó, entonces si me permiten, Juan David, me lanzo a contestarla. Joana pregunta, ¿cómo puedo entrenar mi sentido innovador y persuadir a las personas para que mis ideas sean tenidas en cuenta? O sea, es un mundo de cosas que podríamos decir ahí, pero para entrenar ese sentido innovador, que como decíamos durante toda esta plática, no es ciencia cuántica, todos tenemos el potencial de ser innovadores. Yo diría que es un tema de exponerte a más cosas y a más inspiración, ¿va? Entonces, o sea, si tú siempre estás viendo hacia abajo tu trabajo, sacando la operación y buscando los resultados inmediatos, que se entiende, por cierto, pero te va a limitar en lo que está viendo tu mente, ¿no? Entonces, la invitación, y creo que es una bonita invitación que hasta van a disfrutar, es darle más estímulos a tu mente. O sea, piensa en cosas que puedes ir a hacer fuera de tu contexto y no importa si no se ven exactamente conectados con lo que haces hoy en día. Si dices, es que esto no es mi trabajo actual o no es el reto inmediato que estoy buscando resolver, porque pasa algo increíble cuando te expones a cosas, tu mente, tu cerebro, empieza a hacer conexiones inesperadas. Y eso es lo que es fomentar tu potencial de innovador, es ir buscando esa inspiración en otros lados y viendo cómo puedes traerlo de regreso a tu contexto. Entonces, les recomiendo pensar en cómo estimular su mente fuera de su rutina, porque la mayoría de nosotros estamos en una rutina extrema. Entonces, ¿qué pequeñas cosas puedes hacer para estimular tu mente? Y puede ser cosas como ir a comer comida que todavía no conoces, de una cultura que no conoces, ¿no? O escuchar música en un idioma que no conoces, o caminar por un camino diferente al de siempre. Pequeñas cosas que hacen que tu mente pone atención y de repente vas a ver que vas haciendo conexiones que antes no hacías. O sea, es un tema de buscar inspiración, básicamente. Esa sería la invitación. A mí me pasa, Dafne, que no sé si a ti te pasa, que los mejores momentos de inspiración los tengo por fuera de la oficina. Cuando estoy montando en bicicleta, cuando estoy caminando, cuando el cerebro está pensando en otra cosa totalmente distinto, llega algo que uno dice, ¿cómo no se me había ocurrido? O solucionas un problema o piensas en algo totalmente distinto. Entonces ya saben la invitación a salir un poco más, a hacer cosas diferentes que nos reten el status quo, como les decía ahorita, Dafne, mil gracias. Totalmente. Bueno, y la verdad tenemos muchas otras preguntas. Voy a dejar aquí unas dos preguntitas que tengo muy interesantes también para darle, pero me gustaría tratar de recoger dos o tres preguntas en una sola que están extremadamente complicadas y van relacionadas a la gestión de recursos, ¿cierto? No sé, Cata, si tú nos puedes dar como tu opinión o decirnos, por ejemplo, qué te ha funcionado en este sentido, porque, bueno, realmente están muy abiertas las preguntas, muy complejas, porque nos dicen cómo podemos acercarnos a esos cooperantes, a esos posibles
financiadores con ideas innovadoras para que nos escuchen, ¿cierto? Para mostrarles que nuestros proyectos que realmente son innovaciones sociales. Pues yo creo que en el mundo de la cooperación y la gestión de recursos, uno sí encuentra esos potenciales aliados que son más abiertos a la innovación y a los cambios que otros. Tradicionalmente, hay cooperantes que son mucho más rígidos, del paso a paso, de que lo que diseñas es lo que tienes que implementar, pero hay otros cooperantes que son mucho más abiertos a que las cosas puedan cambiar. Nosotros en Macaya hemos sido afortunados con algunos cooperantes donde a mitad del camino le tenemos que decir, un momento, esto no está funcionando, hay que cambiar el alcance, hay que hacer estos cambios y nos han dicho pues que sí. Pero creo que hay una nueva corriente de cooperantes. Juanda, tú aquí me acuerdas hay muchos que se llaman como fondo de innovación para algo, desarrollo de innovación para algo. Busquen por esos nombres y me he dado cuenta que hay muchos fondos que tienen un proceso escalonado de desarrollo de productos y servicios que es muy similar a lo que estamos hablando. Entonces hay financiadores que dicen, bueno, yo primero te financio un piloto. Ahí tienes la posibilidad de equivocarte seguramente. Según el resultado del piloto, te financio una segunda fase de consolidación. Y si esto te funciona, te financio una tercera fase de escalamiento. De pronto, Juanda, como seguimiento a las personas que nos están escuchando, podemos mandar 2 o 3 enlaces a Nodoka, donde tengamos ese tipo de fondos que están diseñados de esa manera. Entonces, yo creo que más que hablar de un cooperante en particular, que igual se los podemos mandar, es como mirar los procesos que tienen esos cooperantes, si son de los que están dispuestos a financiar ideas que luego se conviertan en esas innovaciones incrementales. Creo que eso es lo que habría que estar buscando. Los cooperantes o aliados que te piden desde el principio una propuesta muy grande y muy rígida, posible no tienen la mente abierta para innovar dentro de esas posibilidades. De acuerdo. Bueno, para honrar un poquitico el tiempo que teníamos programado, creo que lo voy a cortar hasta allí, pero bueno, quedan muchas preguntas y muchos temas que podemos y ojalá poder resolver en otros espacios, porque esto es, a mi parecer, una introducción y allí pudieron ver también una encuesta donde les compartíamos que, y queríamos saber si, por ejemplo, les interesaría hacer un curso en estos temas de innovación. Para terminar, los vamos a dejar con un video de Nodoka para las personas que no conocen también esa plataforma que les estaba mencionando Catalina, donde pueden encontrar un mundo de oportunidades, donde es un lugar para justamente, cierto, poner esas ideas a volar que tenemos para desarrollar proyectos de impacto social y donde pueden encontrar aliados, oportunidades, convocatorias para poder digamos, impulsar esos proyectos. De nuevo, agradecerles a Dafne, a Catalina por participar y por contarnos su experiencia en este espacio. Y les recuerdo a todos también que en el chat pueden encontrar la encuesta de satisfacción para que compartan con nosotros sus opiniones de qué tal les ha parecido el espacio. Con eso entonces nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a todos los participantes por estar conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Dafne, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Un gusto conocerte y poder conversar contigo. Igual que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Así es. Chao a todos. Plataforma a nosotros nos ha permitido visibilizarnos, visibilizar el proceso de Salvaterra, contactarnos con más de 10 entidades
de instituciones internacionales. Hoy estos niños ya van a contar 5 centros educativos rurales a donde no habíamos llegado, ya vamos a llegar a raíz de este acompañamiento con Londres. Cómo esto empieza a trascender el proceso donde la cooperación internacional sí es posible, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Los invitamos a ustedes, estas organizaciones que están empezando o que ya tienen experiencia, que se vinculen y que conozcan cada vez más de Macaya, de Nuevoca, de la ASI y cómo la herramienta que tenemos como plataforma de cooperación internacional y de inversión es estratégica para todos nosotros.